Cuando tomamos nosotros el control, lo arruinamos todo. Nos vamos por el camino incorrecto. Ayúdanos, Señor, a darte las riendas de nuestra vida, a que tú seas el jefe, a que tú seas el que manda, Señor, que tú seas el Señor de nuestra vida. Por eso cuando te confesamos, te dijimos que te aceptamos como Señor en nuestras vidas, como el maestro, como el guía, como el supervisor, como el manager, como el gerente de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que valga la pena, Padre, y que podamos dejar una huella, una historia que pueda ser contada, Señor, un legado para este mundo. Oramos, Padre Celestial, para que tú tengas misericordia de nosotros. Misericordia también de aquellos que están enfermos. Oramos, Señor, porque esas enfermedades se vayan de cada uno de ellos. Oramos, bendito Dios, para que tu gracia se derrame sobre cada vida, sobre cada corazón, que sea inundado, Señor, cada cuerpo de tu presencia. Bendito Dios, oramos, Señor, por Carla Carrasco, por Enriqueta Tapia, por el pastor Mauricio Martínez, por la familia Rivas, por Nubia Carlson, por Eduardo y Karina Trigueros, por Rosa García, por Esther Gui, por Mayra Rauda, Señor. Todos ellos tienen una situación diferente, pero están enfermos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas con toda cadena, Señor, que quites toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tú eres el único que puede hacer esos milagros, Señor. Tú eres el único que puede echar fuera todo aquello que está mal, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos también la acción del enemigo sobre algunos de ellos, Señor, que han tomado control de sus vidas. En el nombre de Jesús, los desatamos, Señor. Rompemos toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por libertad, Señor, por paz, por tranquilidad en cada uno de sus corazones. Que tú reines y nadie más. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Gloria a Cristo Jesús. Señor sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Vamos a buscar en la Escritura el Salmo 32. Vamos a estar meditando ahí en ese salmo. Bienvenidos todos, hermanos. Me da gusto verlos a todos, sonrientes, lindos y lindas. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy sencillo. Se llama la culpa. Salmo 32, del 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito Dios y Padre, oramos para que haya bendición con esta palabra. Y te pido una vez más que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pónganse cómodos.
Como decía hace un ratito, vamos a hablar acerca de la culpa, que es un sentimiento de vergüenza por haber hecho algo mal. Así de fácil. La culpa contrasta con la justicia o la conducta justa. La culpa es una carga, hermanos, que genera ansiedad. El Salmo 38 también habla de esto. Salmo 38, 18. David aparentemente está acongojado porque está lleno de culpas, está lleno de pecado. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Esta es una declaración en la cual él está diciendo, me siento mal y es por esto. Estoy culpable por este pecado. Y dice, confesaré. O sea que todavía él está pensándolo. No ha pedido perdón. Por ser un sentimiento, hermanos, que nos avergüenza, no queremos que se sepa. Por eso, miren, estamos bien calladitos, ¿verdad? No se lo decimos a nadie, ni siquiera a su sombra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien lo sabe, en primer lugar, nuestra credibilidad se vendría al suelo, ¿verdad? O nos daría aún más vergüenza al ser expuesto nuestro pecado. Entonces, ¿cómo se puede tratar con la culpa si la dejas sola? La culpa se puede convertir en muchas cosas, en insomnio, en ansiedad incontrolada, en enfermedad física y algunas veces hasta en explosiones de nuestro carácter. La buena nueva con la culpa es esta. Mire, el perdón de Dios es más grande que su culpa. La Biblia presenta un caso de culpa en la vida de David. Si Dios puede tratar con esto, puede tratar cualquier cosa. Ya les voy a contar de qué se trata. Les voy a contar el chambre. La culpa puede desaparecer si la cuenta tal como es, ¿verdad? Y acude usted a Cristo como su abogado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es como un escenario de un juicio, donde usted es el indiciado, el culpable, y está sentado en ese banquillo de los culpables. Y tiene un abogado que es el fiscal que va a tratar de hallarlo culpable a usted. Hay un juez que está escuchando todas las cosas que se presentan. Y hay un jurado que está ahí, que es el que va a decir culpable, inocente. Y luego hay un abogado que está actuando a su favor, lo está representando a usted. De eso se trata esto, hermanos. Estamos hablando de que nosotros tenemos a un abogado. No es cualquier abogado, hermanos, ¿verdad? Es el abogado de abogados. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesucristo, es el abogado defensor el que tenemos. Ahora le voy a contar la historia, porque David cometió un pecado tras otro y tras otro, como que la maldad lo estaba persiguiendo. La maldad nos lleva hacia más maldad, hermanos. Mire, todo comenzó con el ocio. Los guerreros de David estaban allá en el frente de batalla, todo el ejército. Pero David se quedó en el palacio, descansando. Y andaba ahí, yo me lo puedo imaginar, con su bata, en la mañana. De repente se asomó a la ventana y desde la ventana vio a una mujer desnuda que se estaba bañando. Y dice la escritura que la deseó en su corazón. Desde ahí ya viene el primer pecado, ¿verdad? Pero no tuvo con eso, sino que la mandó a llamar. Mire, en esa época los reyes tenían una autoridad muy fuerte para hacer lo que quisieran hacer. Y vino la señora, se llamaba Betsabé, digo señora porque estaba casada, fíjense. Y entonces vino Betsabecita,
vamos a decir así. Y se presentó delante del rey, y mire, así de fácil, porque la historia no cuenta nada más, se acostó con ella. Mire qué fácil. Y tampoco dice cuántas veces, ¿verdad? Pero sucede que pasó un tiempo y esta señora quedó embarazada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el esposo era el general Urías y estaba en el frente de batalla ya peleando por David y por su pueblo. ¿Qué le parece? Ahora, cuando David se dio cuenta de que esta mujer estaba embarazada, dijo, ¿y ahora qué hago? Y se quedó maquinando, porque un pecado lleva a otro. Ya vemos que no solamente la deseó en su corazón, sino que cometió el hecho, ¿verdad? Y entonces comenzó a pensar y dijo, voy a mandar a traer al general Urías para que duerma con su mujer. Así tapó todo. Mire qué maquiavélico el David. Y entonces hizo eso y se vino el general Urías y entonces lo trajo a palacio, lo recibió y le dijo, ve a tu casa, ¿verdad? Para que veas a tu familia y todo. Pero él no se fue a la casa, no durmió en casa. Dice la escritura que se quedó en el patio del palacio durmiendo con los centinelas. Y entonces David se extrañó, ¿verdad? Pero el general Urías era un hombre noble, honesto, y él pensó para él mismo, ¿cómo yo voy a estar con mi mujer hoy en la noche y todos mis soldados están allá dándose? No puede ser. Tengo que dormir en las mismas condiciones en las cuales están mis soldados. Ese fue el pensamiento de Urías. Y David al siguiente día estaba nervioso, ¿verdad? Porque pensó, ya se cometió el hecho, ¿verdad? Todo va a quedar resuelto. Pero se dio cuenta que él no fue a su casa. Urías se quedó en el patio. ¿Y ahora qué hago?, dijo David. Siguió maquinando, mire, maquiavélico. Y entonces dijo, bueno, lo voy a invitar a cenar hoy. Y lo invitó a cenar y lo emborrachó. Así que el general Urías iba, ¿verdad?, que ya no podía. Y llegó hasta la puerta de palacio y se quedó a dormir ahí otra vez. ¿Qué le parece? Borracho y todo, pero era un hombre noble, ¿verdad? Y entonces David dijo, ¿y ahora qué hago? Pues se tiene que ir al frente. Y se fue. Y se quedó pensando, siguió maquinando qué es lo que iba a hacer. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Vea eso. Tremendo, ¿no es cierto? Y entonces dijo, voy a mandarle un mensaje a mis capitanes. Y a los capitanes les dijo de que cuando estuvieran en lo más fuerte de la pelea, todos se hicieran para atrás y que dejaran al general Urías solito. Y eso hicieron. Y entonces, pobrecito el general Urías, fue carnita de cañón ahí, ¿verdad? Y se lo acabaron los filisteos. Entonces le llegaron a avisar a David, tu general murió. Y él se puso en duelo. ¿Y sabe lo que hizo? Redimió a la viuda. ¿La viuda quién era? Betsabecita. Y entonces le dijo, me voy a casar con la viuda. Ante los ojos del pueblo, David, tremendo rey. Imagínate lo que hizo. Se quedó viuda y la llevó a palacio. Mas no sabía de todo lo que había detrás de todo eso. Ahora, ahí están los hechos. ¿Qué opina usted de todo esto? Hay algo muy importante, hermanos, que pasó después de todo eso. Y es que entre cometer todos esos pecados, quedarse con esta mujer y la mujer embarazada, pasó un año. En ese año David comenzó a sentir en su corazón esa culpa, ese remordimiento que empezó a rugir, a rumiar en sus huesos.
Por eso leímos ese Salmo 32. ¿Cómo hacer desaparecer la culpa, hermanos? El versículo 1 del Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjense bien que esa es la manera en la cual comienza David. Está haciendo una reflexión, ¿verdad? Porque David nunca había sido como era en ese momento. ¿Ok? Entonces, frecuentemente negamos o escondemos o disimulamos las cosas delante de Dios como que si Él no lo supiera, ¿verdad? Y el alivio procede después de que se lo contamos a Dios, tal y como pasó. David pasó un año en silencio, permaneció mudo ante Dios. Cuando volvió en sí después del año, hizo una triple confesión. ¿Por qué digo triple? Porque es una confesión en 3 dimensiones acerca de su culpa. Número 1, la hizo hacia Dios. La palabra transgresión que aparece ahí en ese versículo significa rebelión, significa revuelta o acto de sedición en contra del gobierno de Dios. Si se acuerda lo que hizo el presidente Trump cuando perdió la presidencia, instó a una rebelión. Y esa rebelión se hizo, fue una realidad. Llegó un montón de gente a meterse a la casa esa famosa, ¿verdad? E hicieron pedazos, destrozos y casi matan gente ahí. Todo porque fue provocado, ¿verdad? Eso mismo es lo que David hizo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque David quebrantó la ley de Dios, violó su propia conciencia y traicionó a otras personas. El pecado tuvo esas 3 dimensiones: contra Dios, contra él mismo y contra otras personas. 3 dimensiones. En la otra, hacia los hombres, tenemos que admitir que nos hemos apartado del propósito por el cual vivimos, de nuestra meta. Nos hemos desviado de nuestras propias normas. Cuando David era un jovencito, nunca intentó hacer lo que hizo siendo un rey. Fíjese bien, hay una gran diferencia entre el Salmo 23, ya lo ha leído usted: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienza a relatar todo lo que el pastor hace por nosotros. En pastos delicados me hará descansar, me librará de mis enemigos, me hará pasar por valles de sombra de muerte, me dará frescura ungiendo mi cabeza con aceite, etcétera, etcétera. Pero usted lee el Salmo 32 y hay una diferencia abismal, hay un contraste entre los 2 salmos. David no estaba alcanzando la meta siendo un rey, y sí lo logró siendo un pastor. ¿Cómo es eso? El pastorcillo sí estaba respetando la ley de Dios, en cambio el rey la quebrantó. Hay una gran diferencia entre los 2. A pesar de que había subido, digamos, en posición delante de Dios, había caído. Y hacia adentro, cuando nos analizamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hay algo retorcido en nosotros. Y ese algo retorcido tiene que ser enderezado a nivel de los hechos. Hemos cerrado al blanco y nos rebelamos, pero esta no es la verdad más profunda. Hay algo que tenemos que corregir. David tuvo que admitir lo que era, no solamente lo que hizo. En el momento que hacemos esta confesión tridimensional, entonces experimentamos el perdón de parte de Dios. La culpa puede desaparecer, hermanos. La confesión debe de hacerse de manera sincera por aquellos en los cuales, dice la Escritura, no hay espíritu de engaño en ellos. Amén. Ahora,
si usted no se ocupa de la culpa se va a ocupar de usted. Ya vamos a analizar esta parte en la cual David estuvo 1 año en silencio. ¿Por qué? Los psicólogos afirman que después de muchos años de prácticas con los pacientes, muchos de los síntomas físicos que vieron en sus pacientes eran el resultado de culpas reprimidas de años anteriores. David dijo lo mismo y lo dijo más elocuentemente 3000 años antes. Esto pasó hace 3000 años, hermanos. No es tan reciente, ¿verdad? Pero él se dio cuenta que la culpa le estaba destruyendo psicológica y físicamente si no se lo hubiera contado a Dios tal y como era. Psicológicamente, ¿por qué? Porque la culpa hace como rugir la conciencia. Mire lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, en otras versiones dice en mi rugir todo el día. ¿Por qué dice eso? Mire, esta palabra hace referencia al rugido del inquieto león hambriento, algo que David conocía a fondo, porque él fue muchos años pastor de ovejas y él cuidaba el rebaño. Y él se vio muchas veces enfrentado a leones. Y él escuchaba ese rugido y decía, este tiene hambre. Y anda dándole vuelta al rebaño para ver si se come una de mis ovejas. Entonces él conocía ese rugido. Y ese mismo rugido era como su alma estaba allá adentro gimiendo por perdón. La culpa, mire, es algo que lo va corroyendo por dentro y físicamente estaba afectando su cuerpo. Mire, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Imagínense cómo se sentía David. La armadura de su cuerpo estaba siendo atormentada, sacudida. El asiento de su fuerza parecía desintegrarse. Estaba fatigado, sin interés y sin sentido, ni dirección, ni propósito. Había hecho lo que había hecho, pero ahora estaba viviendo las consecuencias de esos pecados. Mire, hay estudios que demuestran que algunos tipos de cáncer son provocados por la culpa. ¿Ok? Así que mejor pidamos perdón a Dios. Nadie puede discutir que la culpa exige un gran precio a nuestra mente y a la vida física. Puede convertir a las personas en autodestructivas, en formas en que ni siquiera ellos mismos lo reconocen. Hay gente que se ha llegado a quitar la vida por eso. Entonces, ocúpese de la culpa antes de que la culpa se ocupe de usted. Amén. Amén. Están todos bien seriecitos. Y por último, que esto es lo mucho más importante, acuérdense lo que dijimos, estamos en un juicio. Acuda a Jesucristo como su abogado. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al final, mire, el veredicto final lo va a dar el Padre. Pero tenemos un abogado que es el mismo Dios, que es Jesucristo. Y Él va a interceder por nosotros presentando pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas importantes, hermanos? El reconocimiento de nuestro pecado. Esas son las pruebas. Aquel que no reconoce su pecado, entonces sigue siendo culpable. Amén. Nosotros conocemos algo mejor que lo que David conocía.
Él miraba hacia atrás y miraba los sacrificios de animales y a un templo. En cambio nosotros miramos hacia atrás y ¿qué vemos? Un Cristo resucitado, hermanos. Y ese Cristo resucitado es Señor ahora y es nuestro abogado. Tenemos un abogado en el presente y Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. No hemos de preocuparnos por la accesibilidad de su ayuda. Si nuestra culpa es fruto de años o si es de ayer, Él incluso está en este momento a la diestra de Dios. Tenemos un abogado en lugar adecuado. Mire qué bonito. Ahí está. Jesús tiene acceso cara a cara con el Padre, que le capacita para hablar por nosotros en nuestros momentos de necesidad. Nuestro propio pecado nos mantendría alejados de la presencia de Dios. Pero nuestro Señor nunca está fuera de la presencia inmediata del mismo Dios. Tenemos un abogado poderoso. Su nombre es Jesús. Él es un nombre que se identifica, es amigo de pecadores. Pero dado su nombre que es Cristo, Él es un abogado sin pecado y justo. Entonces la culpa puede desaparecer, ya que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. ¿Qué le parece eso? El Señor pagó por nosotros. Esa es la gran ventaja, mire, que tenemos. Y todos los pecados, presentes, pasados y futuros, son perdonados. Pero el Señor quiere que lo confesemos. A Él, al que hemos ofendido, y a nosotros mismos. Amén. Y con eso, mire, usted va a vivir tranquilo. Usted lee los salmos posteriores a este salmo que leímos y se va a dar cuenta que ya David está viviendo una vida diferente. ¿Por qué? Porque entendió lo que había hecho. Se separó de Dios y eso, mire, hizo que él pecara uno tras otro, tras otro, tras otro. Una persona muy humana que cometió errores, pero también supo el momento adecuado para arrepentirse y pedir perdón. Así que eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tema de la culpa. Lo tenemos claro hoy. Sabemos, Señor, que tenemos un abogado precioso en el cielo, que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros. Señor, perdónanos. Aproveche hoy, pídale perdón a Dios. Perdónanos, Señor, por todas nuestras transgresiones. Límpianos, Padre, de todo pecado. Queremos caminar de la mano tuya, Señor. No nos sueltes. Agárranos tú, Padre. Guíanos por el camino correcto, Señor. Y si nos desviamos, pues ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y pedirte perdón de nuevo. Padre, estamos contigo y no somos nada sin ti, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos.